Este era un matrimonio que tenía ya más de 20 años de haber contraído nupcias. Estaba conformado por Jacinto y Concepción, a quienes todos llamaban Concha, y eran ambos esposos, y a quienes sus vecinos tenían por muy buenas personas, debido a su gran entrega y fidelidad a los mandamientos de Dios. El matrimonio nunca había procreado hijos, por más que intentaran concebir. Mas esto no era motivo de tristeza para ellos, pues aceptaban todo lo que para ambos era la voluntad de Dios. Así entonces convivía aquella pareja. Jacinto labraba la tierra cuidando de sus sembrados, y Concha se encargaba de las no menos difíciles tareas del hogar. Diariamente, Jacinto recorría el trecho de unos 2 kilómetros para llegar a una zona llana donde se encontraban los extensos campos de sembrados de maíz, granos que le servían a la pareja para su consumo y también para comerciarlos en el mercado del pueblo. Pues bien, hay que decir que hace algunos cuantos lustros, Concha había caído muy enferma, llegando incluso a temer por su vida en el peor momento de su enfermedad. Ante aquellos momentos de profunda angustia, la pareja de esposos había rogado al milagroso Señor de las Esquípulas, el Cristo Negro, pidiendo por la recuperación de Concha, prometiendo que durante todos los años viajarían en romería a visitar la susodicha imagen a la ciudad de las Esquípulas, en Guatemala. Milagrosamente, Concha se levantó de la cama el día que ambos esposos hubieran terminado la novena a la milagrosa advocación de Cristo. Desde ese día, cada año para la festividad del Cristo Negro el 15 de enero, el matrimonio acudía religiosamente en peregrinación hasta la ciudad de Esquípulas para dar gracias a Dios. Muy bien. Dicho esto, sucedió aquel año que justo después de la fiesta del fin de año, a Jacinto le pegó un resfriado que lo mantendría en cama por algunos días. Y viéndose en la condición de enfermo, no le quedó más que mandar sola por primera vez a su esposa a dar gracias a la basílica. Sería casi una semana de viaje que la caravana de fieles se tardaba para ir y venir de la mencionada visita. Y así, ya para el 20 de enero de este año, se escucharon los cohetes que anunciaban el retorno de los peregrinos al pueblo. Para entonces, Jacinto ya había mejorado de su catarro y salió muy contento a recibir a su esposa. Una vez más, la promesa estaba cumplida y los esposos se sentían satisfechos. Pero, ¿qué creen? Las cosas no fueron así. Había pasado cerca de un mes, cuando un domingo que volvieron de misa, a eso de las 6 de la tarde, se encontraron con que la puerta de madera de su humilde casa estaba abierta. Sinceramente les pareció raro, pues por aquellos lugares no se escuchaba hablar de bandidos. Aún así, entraron cautelosos para averiguar realmente lo que había pasado. Mirando en el interior, nada parecía estar diferente. Cada una de sus pocas pertenencias parecía estar en su lugar. Todo estaba en orden. Todo, excepto porque en el suelo de tierra encontraron restos de zacate seco. Debió ser el viento, pensaron. O a lo mejor, un simple olvido y la puerta quedó abierta. Sin embargo, ese sería el primero de una serie de eventos que con el tiempo se comenzaría a tornar bastante extraños. Una noche, cuando la luna iluminaba como el día, Jacinto despertó de su sueño. Esto, tras escuchar algunos ruidos que perturbaron su descanso.
El viento frío se colaba por la ventana que yacía abierta de par en par y dejando ver el escenario nocturno del exterior. Jacinto, al ver que su esposa tiritaba de frío, se acercó para cerrar la dicha ventana. Fue entonces cuando vio a la lejanía la figura de un hombre con sombrero, el cual, apenas lo vio a él, se escondió detrás de unas cañas. El viento mecía las cañas, produciendo un sonido delicado, pero siniestro. Sin embargo, siendo un hombre de mucha fe, Jacinto cerró la ventana sin sentir miedo alguno. Mas no pudo evitar quedarse pensativo sobre la figura de aquel individuo. A la mañana siguiente, Jacinto le contó lo sucedido a su esposa. Entonces, ésta respondió: «Ay, querido, ¿no será que algún malhechor anda rondando los graneros?». Jacinto le respondió: «¿Quién sabe, mujer? Pero pienso que debemos estar alerta ante cualquier situación inusual que veamos en la casa». Así, Jacinto se fue al potrero, recomendándole a su esposa estar pendiente por si algún extraño llegaba a presentarse. Y mientras caminaba por el bosque, Jacinto comenzó a sentir la sensación de que alguien lo observaba, y de momentos también podía sentir como si alguien lo iba siguiendo. Mas, al inspeccionar los alrededores, nadie parecía estar cerca suyo. En el campo, Jacinto reparó algunos cercos que estaban derrumbados y cortó maleza. Cuando cayó la tarde, Jacinto volvía ya muy cansado de la labor del día, y llegando a su casa a la hora del crepúsculo, escuchó al estar ya en la entrada un fuerte golpe como si se hubiese caído algo pesado, y a continuación escuchó los pasos de alguien que corría en dirección al monte. De inmediato, Jacinto entró en la vivienda buscando a Concha, y luego de salir al patio, la encontró ahí muy serena, encendiendo el fuego de leña. Entonces, al verlo muy inquieto, ésta le preguntó: «¿Qué pasa, Jacinto? Tienes cara de asustado. ¿Sucede algo?». Jacinto, mirando hacia el monte, contestó: «¿Acaso no viste que alguien acaba de salir corriendo?». Concha miró hacia donde su esposo señalaba y, haciendo un gesto de extrañeza, respondió: «De ninguna manera, querido. Nadie ha pasado por este lugar». Entonces, luego de rascarse la cabeza, Jacinto exclamó confundido: «Vaya, creo que es por el cansancio que me siento un poco desconcertado, mi amor. Así que creo que voy a recostarme un rato». De pronto, por el cansancio cerró los ojos. Entonces, mientras parecía que se quedaba dormido, sintió que algo áspero, como si fueran las barbas de un cepillo, la acariciaba en la cara, al mismo tiempo que escuchó unas risas y una voz ronca de hombre que le decía: «En unos días más, tu mujer será mía». Al instante, Jacinto abrió los ojos sobresaltado y vio como sobre él había restos de zacate seco. Y bueno, levantándose de la hamaca abruptamente, se fue hacia donde estaba Concha y le preguntó exaltado: «¿Qué fueron esas risas que escuché, mujer? ¿Y quién me habló al oído?». Su esposa, frunciendo el ceño, exclamó: «Jacinto, ¿qué ocurre? No hay nadie más aquí que tú y yo. Es seguro que tuviste una pesadilla, porque yo no he escuchado nada de lo que dices».
Luego, acercándose a él, prosiguió. Tranquilo, amor. Ven, vamos a comer que la cena ya está lista. El pobre hombre, muy confundido, se sentó a cenar junto a su esposa y no dejaba de comentar cuán real había sentido la presencia de alguien más ahí, junto a él, mientras descansaba. Cuando se llegó el momento de irse a la cama, le dijo a Concha: Querida, vamos a rezar, por favor, pues siento que algo está perturbando mi pensamiento y solamente quiero irme a dormir muy tranquilo, por favor. Su esposa lo acompañó a rezar y luego de eso se fueron los dos a la cama. Esta vez, Jacinto cerró puertas y ventanas y las aseguró muy bien. Y luego de dar un beso a su esposa en la frente, se acostó a dormir. Mientras dormía, no dejaba de escuchar el sonido, como si un montón de pequeñas ramas secas eran arrastradas dentro de la casa. Y en sus sueños, se miraba en medio de la plantación de caña, cuando de pronto aparecía delante de él un hombre con el rostro cubierto con un trapo y portando un viejo sombrero de mimbre. Esto lo hacía despertar con una extraña sensación de pavor y sintiéndose acechado por alguien o algo. A la mañana siguiente, estando un tanto soñoliento, se fue al potrero a terminar los trabajos del día anterior. Subido en su mula, reflexionaba en aquella extraña sensación de persecución que estaba sintiendo, cuando de pronto, un relincho frenético lo hizo volver a la realidad. Después de calmar al equino, Jacinto se dio cuenta que el sobresalto de este se debía a la figura de un viejo muñeco hecho de paja y zacate que servía de espantapájaros en uno de los terrenos. De alguna manera, Jacinto no recordaba haber visto aquel muñeco ahí. Aún así, arreó la mula y siguió su camino. Habría dado tal vez unos 20 pasos cuando escuchó una voz siniestra que le dijo: Esta noche volveré. Jacinto se giró de repente y vio con asombro cómo la figura hecha de trapos viejos estaba vuelta hacia él. Y por más que miró alrededor, no vio a nadie más en aquellos potreros. Entonces se dijo para sí mismo: Dios mío, ¿qué es todo esto que me está pasando? Líbrame, te pido, de toda acechanza del maligno. Amén. Esa tarde, volví a su casa nuevamente, y al pasar por el sitio donde esa mañana había encontrado al espantapájaros, vio con sorpresa cómo dicho hombre de zacate no estaba en el palo que lo sostenía. Tratando de no darle más vueltas a aquel asunto, siguió su camino hasta llegar a casa. Concha, al ver a su esposo con la mirada un tanto vacilante, le preguntó: ¿Qué pasa, querido? Veo que estás un poco decaído. ¿Qué te sucede? El hombre respondió: Pues... ¿podrías creer si te digo que siento que alguien me está persiguiendo todo el tiempo? Desde hace algunos días, siento que tengo a alguien a mi acecho. La esposa lo miró con preocupación y le respondió: Ay, Jacinto, pero ¿cómo es que solo tú sientes eso? Porque aquí en la casa no viene ni siquiera visita a vernos. Entonces, Jacinto le respondió: No sé, quizá es el cansancio del día a día. Mañana solo terminaré de limpiar el potrero y después me tomaré un descanso. Concha le dio un abrazo y respondió:
Hazlo, querido, y ya verás que solo eso te va a ayudar. Pues bien, comunidad, esa noche, luego de rezar, nuevamente los esposos se fueron a la cama, y Jacinto le pedía a Dios dejara ya de sentir esa sensación de que alguien lo estaba persiguiendo. Así de pronto se quedó dormido, mas no había pasado mucho tiempo cuando otra vez un estrépito lo hizo despertarse. Entonces descubrió asustado al incorporarse que su esposa no estaba a su lado, acostada en la cama. De inmediato se puso de pie y buscó el candil, el cual encendió rápidamente y se dispuso a buscar a Concha. Cuando salió a la pequeña sala, escuchó unos gemidos. Aquellos ruidos eran inconfundibles y solo daban a entender una cosa. Alguien, en la sala de su casa, estaba teniendo un encuentro íntimo. Con el corazón agitado, Jacinto elevó la luz que portaba y distinguió dos cuerpos que yacían abrazados en el suelo. Uno de ellos era Concha, y el otro, para su horror y asombro, era el viejo espantapájaros que había visto la mañana anterior. Entonces, incrédulo, Jacinto exclamó: «Por el amor de Dios, ¿pero qué porquería es esta?». Al instante, el muñeco de paja se puso de pie y, lanzando una macabra carcajada, salió de la casa por la puerta principal. Al mismo tiempo, la vela del candil se apagó, y cuando nuevamente Jacinto buscó un cerillo para encenderla, su esposa Concha ya no estaba en la sala donde la había encontrado. Entonces, se fue nuevamente a la habitación y vio que la mujer yacía ahí, acostada en la cama. Sin poder contener sus impulsos, el hombre le gritó: «¿Pero qué se supone que estás haciendo? ¿Con quién me estás viendo la cara, Concepción?». Su mujer se despertó y dijo: «¿De qué estás hablando, Jacinto? ¿Es otro de tus sueños raros que has tenido?». El hombre, con los ojos húmedos y temblando de nervios, respondió: «Explícame, porque te acabo de ver en la sala con un hombre vestido de espantapájaros». La mujer se mostraba confundida y le dijo: «No sé de qué me estás hablando, mi amor, te lo juro». Jacinto la hizo salir de la cama y la llevó a la sala. Ahí, la puerta estaba abierta y en el suelo había un montón de rastrojo y otras hierbas secas regadas. Concha se quedó mirando aquello y exclamó: «No sé qué es todo esto, querido, pero puede ser que el viento abrió la puerta y arrastró este zacate hasta aquí. Es lo único que puedo pensar que pasó». Jacinto, convencido de lo que había visto, dijo luego de un rato de discutir con su esposa: «Escucha, Concepción, voy a dejar pasar eso que he visto hoy, si prometes no volver a hacerlo». Concha, con tal que su marido se calmara, dijo: «Prometo que yo haré lo que sea para que no vuelvas a pasar algo así, pero te juro ante Dios que yo no he hecho nada de lo que tú dices». Luego de eso, volvieron a la cama, mas Jacinto no fue capaz de dormir una sola gota, al estar pensando constantemente en lo que sus ojos creyeron haber visto. Al día siguiente, muy temprano, Jacinto le dijo a Concepción que se arreglara, pues irían en ese momento a buscar al sacerdote para hablar con él. Al llegar al templo, buscaron al sacerdote, y cuando éste los atendió, Jacinto le pidió que los confesara a ambos. Luego de aquello, los dos se quedaron a oír misa,
y después de recibir la comunión, Jacinto le dijo a Concha: sea lo que sea que haya pasado anoche, Dios ya te ha perdonado y yo también te perdono, pero te pido por favor que no vuelva a pasar. Concha, un tanto vacilante, respondió: si eso te hará sentir en paz y más tranquilo, te prometo que jamás haré algo que te pueda dañar, querido. Luego de aquella promesa, volvieron juntos a la cama. Nuevamente la noche cayó en el pueblo, pero esta vez, Jacinto se sentía muy tranquilo antes de irse a dormir. Entonces, mientras su esposa ya estaba acostada en la cama, él salió al patio para hacer del baño. Fue entonces cuando miró con el brillo de la luna la figura del muñeco del zacate, parado justo a la orilla donde comenzaba el cañaveral. Jacinto, sin pensarlo, gritó: tú de nuevo. Ten el valor de venir aquí y decirme en mi cara qué demonios buscas. Deja de salir huyendo como un cobarde. La figura aquella exclamó con horrenda voz: vengo por Concepción. Ella es mía, pues ya se entregó a mí. Jacinto no aguantó más y, tomando un cuchillo que tenía cerca, arrancó en carrera hacia donde estaba aquel supuesto hombre. En un instante, Jacinto se encontró con el invasor, pero casi se desmaya al mirar que solo se trataba del mismo muñeco viejo y destartalado que se había encontrado la otra mañana. Entonces, mirando a su alrededor, dijo en voz alta: ¿pero qué es esto? ¿Será posible que ya me estoy volviendo loco? Al instante, escuchó una voz infernal que le dijo: no, tú no estás loco. Yo de verdad existo. Y volviendo la mirada, vio ante sus ojos cómo el muñeco aquel se bajaba del palo donde estaba amarrado y se metía entre las cañas, lanzando grandes carcajadas. En ese instante, Jacinto se llenó por primera vez de un gran terror y se volvió a su casa rezando nervioso el Padre Nuestro. Cuando llegó a la vivienda, vio que su esposa dormía plácidamente. Entonces, pensó en no despertarla y al día siguiente a primera hora buscar ayuda para aquella situación que ya se había tornado más que siniestra. Y bueno, a la mañana siguiente, se estaba preparando para ir nuevamente al templo a buscar al señor cura. Entonces, Concepción le salió al paso y le dijo: ¿a dónde vas, Jacinto? Él le contó lo que había sucedido la noche anterior. Le dijo cómo aquel viejo espantapájaros le había hablado y las cosas que le había dicho. Y luego añadió: dime una cosa, Concepción, ¿tú has tenido relaciones íntimas con ese muñeco? Concepción, sin poder creer lo que escuchaba, respondió: te juro, mi amor, que jamás he visto algo parecido a lo que tú me dices, y mucho menos tener intimidad con eso. Jacinto, dudando de su esposa, respondió: deja de mentir. Yo te vi la noche anterior abrazada con ese espectro, pero te juro que a este lugar no volverá más. En este mismo momento voy a hablar con el señor cura y él me tiene que dar una solución. Y dejando en casa a su mujer con un gesto de desconcierto, se fue hacia la parroquia. En el camino, se encontró con un compadre suyo y al verlo con la cara alargada, el compadre le preguntó: ¿qué pasó, compa? ¿Por qué lo miro así con la cara tan agüitada? Jacinto, con los ojos llorosos, le contó todo lo que había pasado en su hogar y finalmente agregó:
Sé que es difícil de creer, compadre, pero aunque usted no lo crea, mi mujer ha tenido relaciones con un espantapájaros. Y no sé por qué el diablo me está atacando con esa situación tan macabra. El compadre se quedó pensativo y le dijo: Oiga, compa, algo me dice que esto tiene que ver con el viaje a Esquipulas que hicimos con la comadre. Jacinto se quedó extrañado y preguntó: ¿Por qué dice eso, compadre? Explíqueme, por favor. El compadre respondió: Pues mire, después de visitar la imagen del Cristo Negro en la peregrinación, el grupo de nosotros nos fuimos a dar una vuelta por los alrededores del pueblo, y en eso mismo fuimos a la llamada Cueva de las Minas. Ahí, en la entrada de la cueva, suelen llegar personas de ascendencia indígena a vender sus productos. Pues entre estas personas había un hombre vendiendo estampas con oraciones a la Santa Muerte. La comadre entonces, como es bien católica, se puso a alegar con el indio aquel en una discusión que poco a poco se fue subiendo de tono, al punto que aquel hombre, ya por último, comenzó a hablar en una lengua extraña y a hacer símbolos en el aire con las manos. La comadre solamente se persignó y besó a un Cristo que portaba, y sin decir más, se retiró del lugar. Pero escuche esto, compadre. Otro de los peregrinos que iba con nosotros en el grupo se acercó a mí para preguntarme si Concepción era mi esposa. Yo le dije que no, que era mi comadre. Entonces, el hombre me dijo: Dígale a ella que se proteja mucho, porque ese indio es muy malo. Por ello, yo quise hablar con la comadre al respecto, pero ella me dijo no creer en esos hechizos, y de una me pidió que no le contara esto a usted. Y por eso que yo no había hablado con usted antes de esto, compa. Pero ahora que usted me está contando lo que le ha pasado, yo digo que le creo. Y pienso que ese muñeco que usted dice que está llegando a su casa, lo ha mandado ese indio para dañar a la comadre. Jacinto, después de escuchar lo que su compadre le dijo, exclamó: Ahora todo tiene sentido. Yo sabía que eso no era algo de este mundo. Tenía que ver con el propio diablo. Compadre, ¿pero qué piensas hacer? Pues según escuché, ese indio es muy canijo y no duda en hacerle daño sin piedad a las personas, dijo el compadre. Y Jacinto respondió: Ahora mismo voy a hablar con el señor cura, compadre, y sea como sea, no dejaré que ese indio infeliz quiera dañar a mi esposa. Ya lo verá. Y sin decir una palabra más, se fue directamente a la parroquia. Ya en el templo, solicitó hablar con el sacerdote, y cuando el cura salió, le contó todo lo que le había acontecido, incluido lo que su compadre le había contado, temiendo que el religioso no fuera a creerle. Sin embargo, después de analizar el relato de Jacinto, sacó un frasco de agua bendita y dijo: Mira, hijo, no es primera vez que he escuchado historias de esos chamanes que ponen maleficios. Así que con esta agua que te doy, bendice un fuego y quema con él a ese muñeco que te visita. Solo así podrás deshacerte del mal que estás echando a tu matrimonio. Jacinto tomó el frasco de agua y se volvió a su casa. Mientras regresaba, iba pidiendo a Dios que le ayudara a librarse de todo mal. Y tras llegar a su casa, no dijo nada a su esposa y se quedó esperando la noche, momento en que con seguridad aquel espantapájaros volvería a aparecerse. Concha preparaba la cena en silencio, cuando de pronto, apenas el día había oscurecido, se escucharon las matas de caña sacudirse con violencia, como si un animal corpulento lo fuera sacudiendo con fuerza. Entonces, Jacinto se puso alerta, pues presintió que aquello se trataba nada más que del espantapájaros,
el cual volvía nuevamente para atormentar a su humilde hogar. Y bueno, fue en ese momento que, pronunciando una oración, bendijo la llama de un candil con el agua bendita y se preparó con su machete hasta que el macabro hombre de zacate apareciera. Desde el patio observaba hacia el cañaveral y entonces vio cómo las cañas se abrían formando una especie de sendero que se perdía en la espesura y de cuyo interior emergió después la figura del tenebroso espantapájaros. El horrendo muñeco, volviéndose hacia Jacinto, exclamó con resonante voz: «Esta noche solo he venido a una cosa, a llevarme a tu mujer conmigo». Jacinto tomó su machete y, después de rezar una oración, salió al encuentro del espectro, diciendo: «No te temo, porque Dios está conmigo, criatura del mal, y ahora voy a mandarte al infierno del que viniste». Luego, estando muy cerca de él, le lanzó un ataque con su afilado machete. El espantapájaros se adentró en el cañaveral, derramando parte del zacate que le servía de relleno, mientras decía: «El hombre que me ha enviado tiene de su lado al príncipe de los infiernos». Entonces, Jacinto, lanzando un ataque tras otro con su machete, contestó: «Y yo tengo al Dios de cielos y tierra de mi lado». Y se fue siguiendo al espectro entre medio de las cañas. Mientras tanto, el compadre llegaba a casa de Jacinto y, encontrando a su comadre en la entrada, le dijo: «¿Qué tal, comadre? ¿Y el compadre está por aquí o se fue a cazar al espantapájaros, ese que los ha estado visitando?» Concha, mirando con enfado a su compadre, le dijo: «¿Usted también va a salir con esas cosas de ese espantapájaros? Y si pregunta por su compadre, mire que hace rato estaba por aquí, pero no sé dónde se ha ido». Al mismo tiempo, dentro del cañaveral, Jacinto se acercaba cada vez más al muñeco de paja, mientras éste le decía: «Aleja esa llama de mí, apártala lejos, porque vas a hacerme daño». Pero Jacinto insistía, y sacando más fuerzas, corrió más rápido, y en un momento acercó lo suficiente la llama para que ésta alcanzara el cuerpo reseco del espantapájaros. Al instante, este se prendió en llamas, dando un grito chirriante. Entonces, Jacinto, lanzando una carcajada en señal de triunfo, le dijo: «¿Ves? Te he vencido. Dile a tu amo que no pudo salirse con la suya». Sin embargo, en ese momento, el horripilante muñeco volvió su mirada hacia él y le dijo: «Imbécil, caíste en la trampa. Tú vas a pagar ahora las imprudencias de tu mujer». Jacinto vio con gran horror cómo todo el cañaveral comenzaba a arder en llamas. Rápidamente intentó con desesperación de buscar una salida, pero las llamas se expandieron con gran velocidad y en segundos se encontró en medio de un gran infierno. Concha y su compadre vieron las llamas alzarse sobre las cañas y escuchaban el crujir del gran incendio que venía devorando todo lo que se hallaba a su paso. De pronto, vieron salir por el sendero que se había abierto el cuerpo de Jacinto prendido en llamas. Por más que intentaron auxiliarlo, Jacinto no resistió las grandes quemaduras que le produjo el fuego y murió momentos después que su esposa y su compadre lo llevaran hasta la casa para atenderlo. Entre llantos de angustia, Concha no se explicaba cómo le había ocurrido aquella tragedia tan terrible a su esposo. ¿De dónde salió el fuego? ¿Qué hacía Jacinto en el cañaveral? Eran preguntas que no tenían respuestas para ella. Entonces,
cuando ya los vecinos se habían acercado para sofocar el fuego y también para acompañar a Concha en su dolor, su compadre se acercó a ella y le dijo: «Comadre, yo tengo que decirle algo». Luego le contó todo lo que había hablado con Jacinto esa mañana y de cómo él estaba dispuesto a todo con tal de buscar una solución al problema. A esto, Concha contestó: «El indio dice usted, compadre, pero ¿cómo puede ser eso posible? Si él ni siquiera sabía de Jacinto. En todo caso, el daño me lo tendría que haber hecho a mí». Luego, volviendo su mirada hacia su compadre, la mujer se quedó helada al mirar cómo el rostro de aquel hombre se transformaba y se convertía en el mencionado indio aquel. Entonces, el hombre respondió: «¿Y qué más daño quieres, Concha? ¿Acaso no es suficiente para que tengas que vivir el resto de tu vida con la culpa de la muerte de tu esposo? Solo así aprenderás que no debes meterte en los asuntos que no te incumben». A continuación, el hombre se retiró y se perdió entre los vecinos que parecían ignorar su presencia ahí. Concha, después de aquella noche, no volvió a ser la misma. Luego de aquello dejó de asistir a la iglesia y en un poco tiempo después perdió la razón. Se dedicó a errar por las calles, viviendo de la limosna de la gente. Pero saben, aún con eso, esto nos deja una lección. No hay que meterse con la gente que nos parezca sencilla por su aspecto, su etnia o su estatus social, pues no sabemos los secretos que esconden y el terrible daño que sus conocimientos nos puedan llegar a ocasionar. Hasta la próxima.